emisión atómica. La emisión atómica también se puede utilizar para fines cuantitativos, igual de la misma forma que utilizábamos la absorción atómica, pero vamos a darnos cuenta que, a diferencia de la absorción atómica, le podemos dar también otro uso a la emisión. Y nos vamos a dar cuenta que instrumentalmente no hay mucha diferencia, o por lo menos en cuanto al principio, no es mucha la diferencia. Entonces nosotros sabemos que podemos llegar a un punto en donde podemos tener a la muestra atomizada, ¿sí? Nosotros vimos en la parte de la absorción atómica que mediante altas temperaturas nosotros podemos conseguir atomizar las muestras, y a partir de la atomización de la muestra hacer una lectura, en ese caso, de cuánta luz absorbían estos átomos. En este caso, nosotros vamos a utilizar el mismo principio, es decir, también vamos a llegar a un punto en donde vamos a tener solamente átomos, o como dice ahí también, iones, y detectar ahora no la absorción, sino que detectar la emisión de estas muestras. Y en este caso, esto ya genera un primer cambio, ¿ya? ¿Cuál es ese cambio? La emisión de cualquier especie es, igual que en todo el caso, un fenómeno que está cuantizado, ¿ya? Y por lo tanto, las emisiones que uno obtiene a partir de los átomos son emisiones características. Entonces, la primera diferencia que uno debería notar es que la emisión atómica, así como yo utilizaba la absorción para medir, para cuantificar, la emisión atómica yo también la voy a utilizar para cuantificar, pero como las emisiones de los átomos son características, yo puedo identificar especies. A diferencia de lo que pasaba anteriormente, donde yo tengo que conocer qué es lo que estoy cuantificando, aquí no es necesario que yo sepa a priori qué elementos están presentes en mi muestra, porque la emisión me va a indicar justamente cuáles son esos elementos. Es la primera diferencia entre la absorción atómica y la emisión atómica. Y la segunda diferencia es ya de tipo operacional, porque en la absorción atómica la fuente que generaba la atomización era una llama que se obtenía a partir de una mezcla de un oxidante con un combustible. En este caso, la atomización, la llama, va a ser a través de la generación de un plasma. Entonces, vendrían a ser las primeras dos diferencias entre lo que era la absorción atómica y lo que es la emisión atómica. Particularmente, la técnica o la espectroscopía de emisión se basa en la técnica ICP-OES, que es, como dice ahí, el plasma de inducción anular. Y se basa en la medida de la radiación que emiten distintos elementos presentes en una muestra. Como decíamos, estas emisiones son características, por lo tanto a nosotros nos permiten identificar elementos, y para cuantificarlos el análisis se hace a través de una comparación entre las intensidades medidas, la emisión que nosotros medimos, y la intensidad de emisión de patrones de concentración conocida. Es decir, igual nuevamente lo que nosotros tenemos que hacer en el caso de que queramos cuantificar es realizar una curva de calibración. Ahí está entonces el fundamento, que si se fijan no es nada diferente a lo que nosotros ya hemos visto respecto a otras técnicas. Entonces lo que vamos a utilizar como fuente de atomización es un plasma. Como dice ahí, el plasma es una mezcla gaseosa conductora de electricidad que contiene mayoritariamente
o que mayoritariamente en su formación, cationes y electrones. Por lo tanto, el plasma en general tiene una carga neta igual a cero. Lo que se hace, para que se entienda bien, es que se toma un elemento, generalmente un gas noble, para que ese gas no reaccione con mi muestra, suele ser argón, y ese gas se transforma en un plasma. Y el plasma, en este caso, vendrían siendo átomos de argón que han sido ionizados, es decir, se han formado cationes de argón, y los electrones que se extrajeron del argón quedan ahí dando vueltas en este plasma. Y ¿cómo se genera la temperatura? Es por este efecto. Cuando los iones de argón se han formado, estos iones son capaces de absorber energía suficiente de una fuente externa, y eso es lo que mantiene la temperatura del plasma, o mejor dicho, mantiene el plasma de forma permanente. ¿Ya? Esas temperaturas tan altas son de aproximadamente 10.000 Kelvin. Pensemos que la llama del equipo de absorción atómica alcanzaba ¿cuánto? 3.100 grados Celsius, son como 3.300 Kelvin. Bueno, aquí llegamos hasta 10.000. Esa es una diferencia importante, pero también es quizás la mayor ventaja que tiene la emisión atómica, porque a esa temperatura nos aseguramos efectivamente de solamente tener átomos. Entonces, no tiene esa dificultad que tenía la fusión atómica. ¿Cuál es la desventaja? No. La desventaja viene justamente por eso: alcanzar esa temperatura. El costo en insumos es muy alto, porque es un flujo constante de gas argón el que se está convirtiendo en plasma. Entonces, es mucho gas el que se pierde solamente para mantener la llama. Entonces, el costo principal de esta técnica es ese, el insumo. Aquí tenemos entonces el plasma que se genera. El plasma se genera, o mejor dicho, todo el sector de lo que vamos a llamar la antorcha, se genera por este flujo de argón que, producto de un sistema eléctrico y magnético, se transforma el gas en plasma. Igual que en el caso de la absorción atómica, la muestra va a llegar a través de un canal para poder ingresar a la zona de la llama, en este caso la zona del plasma, que es donde va a ocurrir todo el fenómeno que nosotros ya vimos, es decir, la conversión de la muestra en átomos y todo el proceso de excitación de la muestra. Y como dice ahí, las temperaturas van a oscilar entre los 4.000 y los 10.000 Kelvin. Se trabaja a presión atmosférica y por lo general el plasma contiene una concentración mayor del 1% de argón ionizado. A pesar de que suena poco, pero es suficiente para mantener este plasma activo. Entonces la muestra viene por acá, y por lo tanto aquí es donde va a ocurrir el proceso de atomización, y obviamente, como ocurrió en la fusión atómica, la lectura va a ocurrir en una zona del plasma. ¿Qué zona? La zona que sea más caliente. Entonces, aquí tenemos nuevamente los procesos que ocurren. Primero, vamos a obtener
Aquí viene la muestra que venía se había convertido en un aerosol, ¿cierto? Y en la primera porción del plasma, por la temperatura, se va a producir la desolvatación, es decir, todo el solvente de la muestra se va a evaporar. Luego, la muestra, que va a haber quedado sólida por la pérdida del solvente, se va a vaporizar. A continuación, esa muestra que ahora está vaporizada se va a atomizar, se va a separar en sus átomos y finalmente se va a ionizar, que es la parte importante. A nosotros en la fusión atómica nos interesaba con llegar a esta parte, porque lo que nosotros medíamos era cuánta luz absorbían los átomos. A nosotros ahora lo que nos interesa es provocar este fenómeno, la excitación del átomo. Nos interesa ionizarlo, ¿para qué? Para que cuando el átomo vuelva a su estado fundamental, emita. Y nosotros registremos esa emisión. Por eso que también tenemos que trabajar a mayores temperaturas de las que trabajábamos con la técnica de fusión atómica. Existen tres tipos de plasmas. El plasma de acoplamiento inductivo, el de corriente continua y el inducido por microondas. Estas básicamente son las fuentes de cómo se genera el plasma. El plasma por acoplamiento inductivo se basa en la utilización de esto, una bobina de radiofrecuencia que se encuentra refrigerada por agua y que va a producir potencias de entre 0,5 a 2 kilowatts o 27 a 41 MHz. Esa frecuencia, esa energía tan alta, genera que el gas que está pasando y el argón se convierta en plasma. Este es el encargado, estas bobinas son las encargadas de convertir el gas en plasma. La muestra viene por el canal ahí abajo y, como dice ahí, la ionización del argón ocurre mediante una chispa, que es la que se genera en estas bobinas, producto, como dice ahí, de una bobina de Tesla. Entonces se genera básicamente un arco eléctrico que es el que da inicio a la producción del plasma. Entonces es el plasma de acoplamiento inductivo. Igual que ocurría con la llama, vamos a tener zonas, ¿cierto? Zonas donde, como es en el fondo también una llama, vamos a tener mayor temperatura y menor temperatura. La zona de radiación inicial, que es a la salida de la antorcha, al principio de la antorcha, es una zona donde nosotros no vamos a encontrar muchas interferencias, debido a que esa zona es la de más baja temperatura. Por lo tanto, la muestra no se alcanza a ionizar completamente y además la muestra estaría pasando por el tramo inicial de la llama, por lo tanto pasa tan rápido que no alcanza a sufrir la condensación y la posterior ionización. Entonces no es la zona, obviamente, donde uno va a medir. Luego tenemos la zona analítica normal, que es la zona del centro. Aquí, predominantemente, nosotros vamos a obtener especies iónicas, es decir, la muestra en este punto ya está completamente atomizada y ionizada. Por lo tanto, en esta zona la presencia de interferencia va a ser baja y en consecuencia se transforma en el área donde uno debería realizar la lectura.
Uno tendría entonces que priorizar que o mejor dicho, que el detector quede alineado en esta posición, cosa de que cuando los átomos emitan, salgan en dirección hacia el detector y pasen, o sea, que estén todos ubicados en esta zona. Y finalmente tenemos la cola del plasma, que es la parte final del plasma, y también es una zona fría debido al aire circundante que va a ir enfriando entonces esa zona. Por lo tanto, ahí lo que uno va a encontrar, si es que algo de muestra alcanzó a llegar hasta allá arriba, va a ser principalmente moléculas debido a temperaturas frías y procesos en donde los átomos se han vuelto a juntar. Por lo tanto, también esta es una zona que uno no podría utilizar para medir. Aquí solamente tenemos una zona óptima, que es la zona del centro. ¿Ya? Como dice ahí, entonces se debe evitar la zona inicial y la cola del plasma. La zona óptima es la llamada zona analítica. Las antorchas tienen dos formas de ubicarse en el equipo: una posición axial y una posición radial. Cada una tiene ventajas y tiene desventajas, ¿ya? Y eso va a estar ligado ¿a qué? A la posición de donde está ubicado el detector. Recuerden que aquí, al nosotros medir la emisión de los átomos, esa emisión es producto del mismo calentamiento, por lo tanto, antes de eso no hay ninguna fuente. No hay ninguna fuente de luz que estemos irradiando sobre la muestra. La muestra finalmente, por el proceso de ionización, va finalmente a emitir, y esa emisión es la que nosotros registramos. Entonces, como les dije, hay dos montajes posibles: un montaje vertical y un montaje horizontal, o si quieren, un montaje radial y un montaje axial. El montaje vertical es para los sistemas radiales y es quizás el diseño más simple que uno tiene. Mientras que el montaje horizontal tiene un inconveniente, que es que requiere una interfaz especial para proteger del plasma la óptica del equipo. Es decir, nosotros tenemos nuestro montaje radial, ¿cierto? Aquí está ocurriendo toda la lectura. ¿Y el detector dónde está? El detector está acá, ¿ya? Por lo tanto, el detector está lejos del plasma. En el montaje axial, el detector también está acá, pero recibe el calor del plasma igual. Entonces, como dice ahí, se requiere entonces de alguna interfaz especial, de algún sistema de protección para proteger el detector. Eso, combinado con lo que yo les decía, el alto flujo de argón que se utiliza, es lo que incrementa entonces el costo operacional del ICP. Pero ¿cuál es el beneficio de medir de forma axial? Porque todo tiene esto que uno podría decir es una desventaja. ¿Por qué trabajamos así? Tiene una ventaja muy importante, que es que se consiguen límites de detección más bajos, porque se obtiene mayor señal como consecuencia de que la luz tiene un trayecto más largo. Ese es el beneficio. O sea, hay
ahí hay que jugar entre, claro, la manufactura del equipo es más cara, pero mi análisis es mucho más, me permite llegar a valores mucho más pequeños que con otras técnicas no alcanzo. Ya vamos a hacer una comparación justamente de los límites de detección y se va a dar cuenta de lo lejos que se puede llegar con un análisis de emisión atómica. Por otra parte, la vista radial, la ventaja que ofrece es que tenemos una baja cantidad de interferencia, porque vamos a tener un ruido de fondo bajo y al hecho de que en el montaje vertical uno tiene o busca la zona óptima, ¿cierto? Que es el centro. Ahí, a diferencia del montaje Excel, como está orientado al revés, claro, la muestra viene por acá, viene desde acá y no tengo la misma situación. O sea, en el fondo mi detector está midiendo todo. Ahí está la diferencia. Bueno, eso tiene que ver con la generación del plasma. Como se alcanzan temperaturas tan altas, se hace necesario aislar térmicamente la antorcha del exterior, y eso se hace también con argón. Entonces, alrededor de la antorcha del plasma se hace circular gas, cosa de bajarla o aislar térmicamente el resto de la infraestructura del equipo. Entonces, aparte de gastar el argón en la generación del plasma, lo gastamos en el aislamiento térmico que estamos generando. Igual como ocurría en la fusión atómica, la muestra ingresa por un tubo central, con la diferencia que ese tubo de cuarzo tiene que poder resistir la temperatura inicial, que es la temperatura de la zona de entrada, que por muy baja que sea, igual son temperaturas elevadas. También se utilizan nebulizadores con el mismo objetivo de tener la muestra lo más pequeña posible, cosa de que después el vapor que se genera sea ese vapor el que ingrese a la antorcha. Finalmente, la parte crucial entonces es el plasma, es la antorcha. Cuando se genera el proceso de emisión, esa radiación va a ir hacia el detector, ¿cierto? Pero ahí nosotros vamos a poder obtener, o dependiendo del átomo, no solamente una emisión, sino que vamos a obtener varias. Entonces, para poder aislar la longitud de onda que a mí me interesa, que tiene que haber antes de la entrada del detector un monocromador. Y el monocromador no tiene nada de especial, simplemente separa las longitudes de onda que van a llegar hasta seleccionar la que a mí me interesa. Y enfocar esa longitud entonces hacia el detector. En sí, a diferencia de los métodos de absorción molecular y los métodos sobre todo los métodos de absorción molecular, la óptica aquí es mucho más sencilla. Pero, claro, el crecimiento está en la formación del plasma, en la reacción del plasma. Cuando los átomos entonces llegan a la antorcha, van a encontrarse con temperaturas entre los 4000 y los 10.000 Kelvin. Esta temperatura que asegura que la atomización es completa, no vamos a tener el problema que teníamos en la fusión atómica, de que no todas las especies se logran atomizar. Por lo tanto, no vamos a tener ese problema. Y aquí la diferencia que yo les remarqué al principio. Podemos utilizarla tanto para análisis cualitativo como cuantitativo.
¿Por qué? Nosotros en la absorción atómica, la luz que le hacíamos incidir a la muestra tenía que ser característica del elemento que yo quería medir. Por lo tanto, yo tenía que conocer el elemento. Acá no. Acá la muestra va a emitir longitudes de onda características. Y esas longitudes de onda a mí me dicen lo que tengo es cobre, lo que tengo es estaño, lo que tengo es carbono, lo que tengo es oxígeno. Me dicen qué es lo que tengo. ¿Ya? Y en base a eso, obviamente, después yo hago la cuantificación. En cuanto a la muestra tiene que estar disuelta o en suspensión. Se puede utilizar solvente orgánico, como también solventes polares como el agua. Ahí no hay restricción porque finalmente el solvente desaparece. Entonces no hay problema con eso. Lo que sí, la muestra, ojalá, inicialmente, sobre todo si la muestra requiere algún tratamiento previo, ese tratamiento hay que hacerlo. Cuando aquí dice que hay que utilizar reactivos que mineralicen la muestra, es justamente, si yo tengo una muestra que no es soluble en agua, pero es soluble en algún ácido, tengo que tratarla con el ácido, cosa de que me quede en una forma que después, cuando pasa hacia la antorcha, sea mucho más fácil generar el proceso de atomización. ¿Ya? Esto en general, para muestras minerales, es un requerimiento previo muy importante. Si queremos cuantificar, lo que tenemos que hacer es armar una curva de calibración. Y ahí lo que se hace es medir lo de siempre. Se mide, en este caso, no medimos absorbancia, ¿cierto? Lo que vamos a medir es la intensidad de la emisión que genera la muestra. ¿En función de quién? De la concentración del analito. Entonces, aquí vamos a tener concentración y aquí vamos a tener la intensidad de la emisión, la intensidad de la señal. ¿Ya? También son proporcionales. Si yo tengo mayor muestra, mayor debería ser la intensidad de la emisión que se genera. ¿Ya? También hay una relación lineal. Lo que sí, y obviamente aquí no se tiene que confundir, aquí no aplica la ley de Lambert-Beer, porque la ley de Beer es para medir absorbancia, y aquí nosotros estamos midiendo emisión. ¿Ya? No es la ley de Beer, pero es también una relación lineal. ¿Ya? A mayor concentración, mayor intensidad. Se arma la curva de calibración. A veces se puede añadir una pequeña cantidad constante de un patrón interno que se llama itrio, donde lo que se hace es analizar justamente esa línea respecto a, me refiero a la línea que uno obtiene respecto a la del itrio, para hacer una comparación en cuanto a las intensidades, y eso también es proporcional a la concentración. ¿De qué depende eso? Sinceramente no lo sé. Nunca he trabajado con un ICP. Y aquí tenemos la comparación que yo les decía respecto a los límites de detección. Aquí lo tenemos en microgramos por litro, es decir, lo tenemos en partes por billón, ¿cierto? La técnica de llama, es decir, la absorción atómica, alcanzamos límites de detección de aproximadamente una parte por billón, un ppb. La generación de hidruro y el horno de grafito nos permiten llegar hasta entre 0,1 y 0,01 ppb. Y el ICP nos permite irnos mucho más abajo hasta 0,001 ppb, o lo que tendría a ser equivalente a una parte por trillón, un ppt. Entonces ahí está la ganancia en cuanto a la utilización de esta técnica. Es básicamente encontrar un límite de detección muy bajo que por otras técnicas
no alcanzamos. Por lo tanto, generalmente el ICP se utiliza para detectar muestras a nivel de trazo. No voy a gastar lo que cuesta un análisis en ICP para medir algo que podría medir con otra técnica más barata. Y finalmente tenemos una comparación del número de elementos que se detectan a una concentración determinada. Y si se fijan, a concentraciones altas, el ICP no se utiliza y se va a ir utilizando en la medida que la concentración vaya bajando. De hecho, hay el ICP a concentraciones menores de 1 millón detecta más elementos que la emisión atómica y que la absorción atómica. ¿Ya? Y ahí tenemos finalmente una comparación entre ambos procesos. Aquí tenemos la absorción atómica, ¿cierto? Recordamos la muestra, la entrada del gas con el combustible, nuestro nebulizador, la llave. El camino óptico, aquí tenemos la lámpara de cátodo hueco, el monocromador, el detector. En la emisión atómica, como les decía, no hay fuente. ¿Por qué? Porque el proceso de emisión se genera acá y se genera por el calor. Ahí está la única diferencia. Por eso les decía, ópticamente es más sencillo. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está el encarecimiento? Acá. Si no se requiere una fuente, ¿para qué utiliza el monocromador? Por lo que yo te decía, la muestra cuando se excita va a volver, una vez que se excita, va a volver al estado fundamental. En el proceso de regresar al estado fundamental, lo más probable es que no te emita una sola longitud de onda, te emita varias, unas más sensibles que otras. ¿Ya? Entonces, el monocromador lo que hace es seleccionar esa longitud de onda. Por ejemplo, sí, porque yo tengo referenciado qué elementos. ¿Ah? Si no conozco la muestra, ahí no se podría. Claro, no, para hacer análisis cualitativo no conozco qué longitud de onda emite. Ahí lo que hace es decirle al monocromador que te abra el rango, que te seleccione una parte del espectro, no sé, entre tal longitud de onda y tal longitud de onda. Te llegan todas las señales. Y en base a lo que tiene cargado seguramente el computador, el software te va a permitir identificar en base a estas longitudes de onda, lo que tú tienes es tanto. Lo que quieres cuantificar, lo que haces es justamente de todas esas emisiones seleccionas la más intensa, porque te interesa, igual como lo hacíamos con la absorción UV, que tomábamos el máximo de absorción, te interesa tomar el máximo porque ahí es donde es más sensible, ¿no? Entonces, claro, tú ahí le dices, seleccioname la longitud de onda de, no sé, 550, que es la más intensa. Y ahí el monocromador lo que te hace es cerrar el rango, tomar esa parte y registrar esa señal, ¿no? Esa es la función en ese sentido del monocromador en esta parte. Porque si no, al detector le estarían llegando todas las señales.